Continuamos avanzando en el tema de producción de energía y en el punto 2 vamos a ver el ciclo de Rankine. Tenemos aquí dibujado el ciclo en un diagrama temperatura-entropía. En el eje Y la temperatura y en el X la entropía. Tenemos la curva que separa la región de dos fases de la de una fase y vamos a dibujar esas fases para verlo más claro. Aquí arriba, en el máximo de la curva, tenemos el punto crítico. Hacia la izquierda tenemos el líquido saturado. Esta curva que voy pintando es la curva de líquido saturado. Y del lado derecho, del punto crítico, tenemos la curva de vapor saturado que dibujo en rojo. Esta es la línea de vapor saturado. Estas líneas separan la parte central de esta campana, en la que hay una mezcla líquido-vapor, de la parte izquierda de la campana, del lado del líquido saturado, que es una fase líquida, y del lado derecho tenemos la fase vapor. Bien, las líneas horizontales son isotermas. Por tanto, por ejemplo, esta línea roja horizontal es una isoterma. Igual que esta línea azul horizontal es una isoterma. A lo largo de todos sus puntos la temperatura se mantiene constante. En el diagrama, las presiones están representadas por estas isóbaras. Esta es la isóbara de presión alta, que en la zona de dos fases coincide con la isoterma. Se vuelve horizontal igual que la isoterma y después se mueve así hacia abajo. Aquí la puedes observar, curva de presión alta, isóbara. Tiene este recorrido. Bien, por otro lado tenemos la línea de presión baja, es esta otra isóbara, P sub L, horizontal en la zona de dos fases y después en la zona de líquido hace así, como puedes ver, la P sub L. Bien, en este diagrama, temperatura-composición, hay dibujado un ciclo termodinámico, que es el famoso ciclo de Rankine, que vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a comenzar numerándolo. Aquí este punto va a ser el punto 1, este punto 2, punto 3. Voy a numerarlo según el esquema que tengo aquí dibujado, para que nos coincida. Punto 3, después aquí tenemos el punto 4, punto 5, salida del expansor es el punto 6, y ya está, y volvemos al punto 1. Bien, vamos a ir dibujando bueno, tenemos aquí el esquema, no merece mucho la pena que yo lo vuelva a pintar, pero bueno, lo voy a hacer. Vamos a empezar por dibujando la corriente 3, que es la entrada a un equipo llamado caldera. Voy a dibujarlo aquí. La caldera. Esta línea roja horizontal representa la caldera. Voy a pintarlo en rojo. Es la caldera. Va del punto 3 al punto 4. De 3 a 4. ¿Qué proceso ocurre en la caldera? En 3 tenemos agua líquida saturada. Y la caldera lo que hace es aportarle el calor necesario para vaporizar ese agua. Nos la pasa de líquido a vapor. El líquido saturado pasa a vapor sin más que aplicarle el calor latente. En 3 tengo líquido saturado, le aplica el calor latente la caldera quemando un combustible, por ejemplo carbón, y nos pasa el agua a vapor saturado, sin modificar la temperatura. El líquido y vapor saturado, por ejemplo el agua líquida o vapor saturado a una atmósfera es agua que está a 100 grados. A 100 grados, si tenemos agua líquida y le damos el calor latente, lo pasamos a vapor de agua. Bien, después a continuación tenemos otro equipo en el que vamos a elevar la presión de ese vapor saturado, llevándolo del punto 4, donde es vapor saturado, al punto 5, en el que se conoce como vapor recalentado.
es un vapor saturado que vamos calentando a presión constante. Fíjate que subimos por la isóbara, no cambiamos la presión, pero sí subimos la temperatura porque nos movemos hacia arriba. Siempre que nos movamos hacia arriba, incrementamos la temperatura. Si nos movemos hacia abajo, enfriamos. En este caso estamos calentando a presión constante. Pasamos el vapor saturado a un vapor recalentado en el punto 5. ¿Qué equipo hace eso? Pues un equipo llamado recalentador. Un recalentador, que es un intercambiador de calor que está dentro del mismo equipo que la caldera y permite recalentar ese vapor saturado para llevarlo al punto 5. Del recalentador sale el vapor que represento por esta corriente 5. Y a continuación a este vapor vamos a hacerle una expansión, es decir, vamos a bajar la presión de forma brusca, de la presión alta a la presión baja, mediante un equipo llamado expansor, que, concretando más, se trata de una turbina. La turbina nos permite expandir ese vapor y obtener energía. Vamos a representarla por este símbolo, que es el habitual, y aquí obtenemos el trabajo de la turbina. Vamos a poner el símbolo de específico porque va a ser por unidad de masa. Vamos a trabajar por unidad de masa, es decir, trabajo específico. Aquí tenemos el equipo turbina, cuyo vapor sale de la turbina por el punto 6. Esta corriente de salida va a ser la corriente 6. Bien, y ya estamos aquí en el punto 6. Ahora tenemos el... Vamos a pintar en amarillo, lo que pasa que, no, mejor en naranja, si no, no se va a ver bien la turbina, que es este paso, la turbina. Y el recalentador lo podemos pintar en rojo, como la línea roja que tenemos aquí. Este equipo sería el recalentador caldera, el paso de la caldera, y el recalentador nos lo dibujan en rojo. Bueno, los equipos donde damos calor lo dibujan en rojo. Y ahora pasamos a otro equipo, que es la línea que tenemos aquí en azul, que lo que hace es pasar el vapor saturado que tenemos en 6 al líquido saturado que tenemos en 1. Y ese equipo se conoce como un condensador. Nos va a condensar el vapor pasándolo a líquido. El condensador. Bien, este condensador, el paso de 6 a 1, lo vamos a dibujar en azul, igual que la curva que tenemos ahí. Este equipo, el condensador, pues condensa el vapor saturado y lo convierte en líquido saturado. Bien, el fluido que sale del condensador saldría por la corriente 1. La corriente 1. Entra la corriente 6, sale la corriente 1. Y ahora pasamos de 1 a 2, que apenas se observa. Voy a volver a dibujar esta línea, que parece que al señalar en azul la perdí. El paso de 1 a 2 es una línea vertical, pequeña, un trazo muy corta, que representa la bomba. Representa la bomba que permite subir la presión de PSUL a PSUH. El hecho de que sea una línea corta indica que requiere poca energía. Aquí tenemos la turbina, que nos aporta un trabajo, el trabajo de la turbina. Y aquí tenemos la bomba, a la cual tenemos que aportar nosotros un trabajo, el trabajo de la bomba. La bomba consume energía, la turbina la genera. La turbina genera toda esta energía. Esta distancia que tenemos en amarillo es proporcional al trabajo que la turbina genera, mientras que esta pequeña distancia que tenemos en rojo es proporcional al trabajo que la bomba consume. Por tanto, la bomba consume un trabajo muy pequeño. Observa que nos falta aquí un paso más, que está dibujado también en rojo, este paso, para conseguir que el líquido que tenemos en 2 pase al líquido saturado en 3, porque el punto 2 está en la zona de líquido, no está sobre la curva azul. Entonces tenemos que calentar a presión constante, porque observa que este trazo sigue la isóbara PSUH. La bomba pasa de la isóbara PSUL a la PSUH y a continuación hay que calentar. Por tanto, aquí hace falta un equipo que se llama recalentador, para después ya llegar al punto 3 y meter ese vapor en la caldera. Por tanto, aquí nos falta otro equipo antes de la caldera, que es precalentador. El precalentador. Y ahora sí, ya podemos meter ahí la bomba, que nos va a pasar el fluido, va a aumentar la presión del fluido para llevarlo desde la presión baja
del condensador a la presión alta de la caldera, aunque antes de llegar a la caldera precalentamos ese fluido. Aquí tendríamos el punto 2 de salida de la bomba. Fluido que entra por 1 entra a la bomba y fluido que sale por 2 es el fluido que sale de la bomba y pasa al recalentador, que es esta etapa que tenemos aquí, el recalentamiento, llevándonos a 3. En 3 el fluido pasa a la caldera, donde el líquido saturado pasa a vapor saturado. A continuación lo recalentamos el vapor saturado aumentando su temperatura sin cambiar la presión y a continuación lo expandimos hacemos una expansión en la turbina para pasar de 5 a 6 obteniendo la energía y después de 6 a 1 condensamos todo el vapor saturado en líquido saturado. Ese líquido saturado entra en la bomba que aumenta su presión de P/H a P/L, lo volvemos a recalentar, evaporar, lo volvemos a precalentar, evaporar en la caldera, recalentar y expandir y condensar y así sucesivamente. La bomba requiere un trabajo de la bomba. La turbina genera un trabajo, que va a ser un trabajo por tanto negativo, a la bomba hay que aplicarle trabajo, por tanto el trabajo es positivo. Bien, y este es el esquema que está aquí dibujado, exactamente igual que lo que yo hice, pero bueno, me gusta hacerlo paso a paso porque así se puede asimilar un poco mejor toda esta cantidad de conceptos. Bueno, pues este es el ciclo termodinámico de Rankine. ¿Qué consigue Rankine con respecto al ciclo termodinámico que vimos en el punto anterior, que aún lo tengo aquí dibujado, que es el ciclo de Carnot? Bueno, pues lo que consigue es sacar la turbina de la zona de 2 fases y la bomba también de la zona de 2 fases. Como puedes ver, como te explicaba en el punto anterior, Rankine pasa el expansor a la zona de vapor y pasa la bomba a la zona de líquido. De esa manera permite que los equipos funcionen bien. Una turbina que funciona en la zona de 2 fases tiene problemas mecánicos. Las gotas de líquido que se forman en su interior deterioran los álabes. Una bomba que trabaja en la zona de 2 fases tiene que bombear una mezcla líquido-vapor y por tanto se producen fenómenos de cavitación y no trabaja a rendimiento bajo y averías mecánicas. Sin embargo, las modificaciones que hace Rankine consiguen sacar la turbina y la bomba de la zona de 2 fases, llevándonos la turbina a la fase vapor exclusivamente, turbina trabajando exclusivamente con vapor y bomba trabajando exclusivamente con líquido. Bien, ¿cuánto vale el rendimiento de un ciclo de Rankine? El rendimiento o eficacia de un ciclo de Rankine viene dado por el trabajo neto partido del calor que absorbido durante desde el precalentador al recalentador, es decir, desde 2 hasta 5. Aquí es donde se absorbe calor. En estos 3 equipos, Q absorbido. El calor se libera al entorno en el condensador. En el condensador se libera un calor, podemos llamarlo Q sub L, de alto y bajo. Bueno, pues el calor liberado Q sub L. El condensador podemos considerar que trabaja a una temperatura T sub L, la temperatura baja, que estaría aquí dibujada, T sub L, y la caldera que trabaja a una temperatura alta, que sería esta T sub H. La caldera trabaja a la temperatura T sub H. El condensador a una temperatura baja TL. Al mismo tiempo, todo el equipo precalentador, caldera y recalentador trabajan a la presión alta, isobara de presión alta, P sub H. Mientras que lo que tengo dibujado en azul, el condensador, trabaja a la presión baja, P sub L. Aquí la tienes, la isobara de presión baja. La caldera a presión alta, lo que tenemos en rojo, trazado en rojo, y el condensador que tenemos en azul a presión baja. Y el rendimiento se obtiene mediante el trabajo neto y dividido por el calor absorbido en precalentador, caldera y recalentador. ¿Cuánto vale el trabajo neto? Bueno, pues el trabajo neto es la suma del trabajo que produce la bomba, el trabajo que produce la turbina más el trabajo que consume la bomba. El trabajo producido por la turbina es negativo, el de la bomba es positivo y la suma va a dar un valor negativo, porque el trabajo de la turbina es muy superior al de la bomba. Por tanto, el trabajo neto es negativo, por eso aquí te lo pongo en valor absoluto para calcular el rendimiento. Si quieres que esta eficacia sea en porcentaje, pues multiplícalo por 100 y así lo das como un 40% de rendimiento, un 30%, o si no, pues sería 0,3, 0,4. Bien, ¿cómo se determina
¿Cómo se determina, por ejemplo, el trabajo que produce la bomba, el consumo de energía que tiene, cómo se determina, por ejemplo, el trabajo que produce la turbina, el consumo de energía que tiene la bomba? Bueno, pues simplemente para obtener esos valores, o el calor consumido en precalentador, caldera, recalentador, o el calor liberado al entorno en el condensador, todos esos valores se obtienen mediante un simple balance de energía. Por ejemplo, bueno, sabes que la ecuación general de los balances de energía nos dice que la acumulación de energía entre dos instantes de tiempo T1 y T2 es menos el incremento de la masa por la entalpía, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial entre entrada y salida, más el calor y más el trabajo del eje, ¿no? Bueno, el trabajo del eje se refiere a bombas o turbinas. Bien, estos sistemas trabajan de forma estacionaria, por tanto no hay acumulación de energía. Además, vamos a despreciar cambios en la energía cinética, es decir, no vamos a considerar diferencias de velocidad entre entrada y salida a cualquiera de estos equipos, ni cambios de energía potencial. Vamos a suponer que estos equipos están todos a la misma altura. Por tanto, en el caso, la ecuación nos quedaría simplemente menos incremento Tm por entalpía, que, bueno, si sacamos la masa fuera, queda m por incremento de entalpía específico, que esto podríamos llamarlo el cambio de entalpía total. Voy a pasar, si me permites, ese término hacia la izquierda porque está como arrastrando, así me queda positivo. Es igual al calor más el trabajo del eje. Entonces, dependiendo de que el equipo tenga un intercambio de calor o de trabajo, el balance nos quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, si es un condensador, precalentador, caldera, recalentador, en los que se intercambia calor, pues el cambio entálpico es igual al calor intercambiado. Este es el balance energético en los equipos que intercambian calor. Y los equipos que trabajan de forma isoentrópica, que no intercambian calor, que son la turbina y la bomba, en ese caso el calor sería nulo y el cambio de entalpía coincide con el trabajo del eje. Estos son los dos balances energéticos que tenemos que considerar para determinar pues cuánto trabajo nos genera la turbina, cuánto trabajo consume la bomba, o cuánto calor consume la caldera, o cuánto calor libera el condensador. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicarlo a todo, al equipo que calienta, ¿no? Al precalentador, caldera y recalentador. ¿Cuánto vale el calor absorbido por esos tres equipos? Pues es la diferencia entre la entalpía que tiene el fluido en 5 y la entalpía que tiene el fluido en 2. Es decir, el calor absorbido, vamos a ponerlo específico por unidad de masa, es entalpía final H5 menos H2. ¿Y de dónde sacamos estas entalpías, H5 y H2? Las vamos a sacar del diagrama de Mollier, las vamos a obtener a partir del diagrama de Mollier, que te voy a explicar en otro vídeo un poco más adelante. Por tanto, en el diagrama de Mollier vamos a ver vamos a obtener lo que valen estas entalpías del vapor de agua en este punto 5 y en este punto 2 a partir de unos datos de temperatura y presión. El diagrama de Mollier es este famoso diagrama que tengo aquí y que, como te digo, pues te comentaré en el punto 5. Vamos a estudiar cada una de estas líneas, pues qué significa y cómo trabajar con ese diagrama para después hacer ya los ejercicios por fin. Bien, entonces seguimos con lo que estábamos comentando, que ese balance de energía nos permite determinar, por ejemplo, el calor absorbido en estos equipos. Si queremos calcular el calor absorbido por la caldera, simplemente restar H4 menos H3, entalpía de 4 menos entalpía de 3, que también obtendríamos en ese diagrama de Mollier. Por ejemplo, si quiero calcular el trabajo obtenido en la turbina, restaré la entalpía que tiene el fluido en 6 menos la entalpía que tiene en 5. Siempre salida menos entrada, H6 menos H5. Esto me da el trabajo específico que la turbina realiza. ¿Que quiero obtener el trabajo de la bomba? ¿Cuánto trabajo me consume la bomba? Resto entalpía de 2, la entalpía final menos la entalpía inicial, H2 menos H del punto 1.
H2 menos H1, y tengo el trabajo de la bomba. Si son equipos isoentrópicos, no tienen calor, el calor cero, por tanto el cambio de entalpía es igual a trabajo. Y al contrario, si son equipos que no realizan trabajo, sino que intercambian calor, pues delta de H igual a Q, a calor. Bien, si quiero, por ejemplo, calcular cuánto calor libera el condensador al entorno, calor que me libera el condensador, pues ya te imaginas, ¿no? H1, que es la corriente de salida, menos H6, que es la corriente de entrada al condensador. Esa diferencia de entalpía específica entre la corriente que sale y la que entra, de agua, pues nos da el calor que intercambia el condensador, el Q sub L, lo que llamé Q sub L. Bueno, ahora puse Q de condensador, pero bueno, utilizando la notación que indiqué aquí, pues podríamos llamarlo Q sub L a ese calor. Bien, bueno, creo que también lo tenemos aquí especificado en este diagrama, la forma en la que va a estar el agua, la fase que vamos a tener en cada etapa. Por ejemplo, a la salida de la bomba vamos a tener agua líquida en el punto 2. En el punto 2 tenemos agua líquida, bueno, creo que ya lo comenté. Calentamos de 2 a 3 y tenemos agua saturada, líquido saturado en 3. Después lo pasamos a vapor saturado en 4, después a vapor recalentado en 5. Está aquí especificado, ¿de acuerdo? Después hacemos la expansión en la turbina hasta 6, donde tenemos líquido saturado. Condensamos vapor saturado en 6. Después condensamos el vapor saturado a líquido saturado y estamos en 1. La bomba lo cambia de presión y lo pasa al punto 2, donde ya no está saturado porque no está sobre la línea azul, pero es líquido, y así sucesivamente. Bueno, pues creo que es todo lo que tenía que comentar. Hay un último detalle sobre la bomba. La bomba, como trabaja de forma adiabática, isoentrópica, que trabajar de forma isoentrópica es adiabática y además reversible, adiabática irreversible, ¿no? Pues a la bomba también el balance entálpico también se le puede escribir de esta manera. El cambio de entalpía para un proceso que no intercambia calor, en la bomba no se intercambia calor, es adiabático, pues el cambio de entalpía de la bomba equivale a la integral entre 1 y 2 del volumen específico por diferencial de P. El volumen específico del fluido que bombea. Volumen específico es inversa de densidad. Si haces inversa de densidad tienes volumen específico. Entonces, bueno, ese volumen específico, como es de un líquido, es poco dependiente de la presión, lo podemos sacar fuera y queda V específico por P2 menos P1. Esta fórmula es muy interesante porque permite calcular el cambio de entalpía. Este cambio de entalpía sería H2 menos H1. Es H2 menos H1. Porque, bueno, es la diferencia de entalpía entre el fluido a la salida y a la entrada. Y claro, esa diferencia de entalpía, si te fijas aquí, es el trabajo de la bomba. Por tanto, esto también lo podemos considerar como el trabajo de la bomba. Pensarás, bueno, ¿y para qué quiero calcular el trabajo de la bomba de dos formas? Si lo puedo calcular restando H2 menos H1, pues ya está. Es que en el diagrama de Molière que te mostraba antes, el punto H2 no lo tenemos, y tampoco el H1, no los podemos leer. Pero el punto H1, que es el líquido saturado, hay tablas donde puedes encontrarlo a diferentes presiones y temperaturas. El punto H2, sin embargo, no lo tenemos en tablas. Y por tanto, la forma de calcularlo es primero calcular el trabajo de la bomba de esta manera, con el volumen específico y la diferencia de presión entre la isóbara alta y la baja. P2 y P1 es pH y PL. De esa forma conseguimos el trabajo de la bomba con esta ecuación. Y después venimos a esta y, conocido H1, que es la entalpía de líquido saturado, que la tenemos tabulada, pues sacamos la entalpía H2. Ese es el truquillo que se utiliza para conseguir el punto H2, que no nos va a aparecer en el diagrama de Molière, porque en el diagrama de Molière solo se representa de esta gráfica, solo se representa la parte roja. Del punto crítico ni siquiera se llega al punto crítico, pero bueno, del punto crítico hacia la derecha. La curva azul no está representada en Molière, entonces los puntos 1, 2, incluso 3 no los podemos leer en el diagrama de Molière.
Bien, pues ahora sí que dejamos aquí estos comentarios sobre el ciclo de Rankine. Bien, ¿y qué vamos a ver en el siguiente vídeo, que va a ser ya un poco más corto? Ya no va a ser tan largo y farragoso como esto. Vamos a comentar un poco un ciclo de Rankine con 2 recalentamientos. Antes vimos, o acabamos de ver, perdón, ahora, el ciclo de Rankine con un recalentamiento, que es el paso de 4 a 5. Es un recalentamiento, el recalentamiento que siempre tiene un ciclo de Rankine. Pero podemos tener ciclos de Rankine con un recalentamiento adicional. Aparte del recalentamiento habitual, podemos tener un segundo recalentamiento. Eso significa que vamos a tener 2 turbinas. Una turbina de alta presión y una turbina de baja presión. El fluido, el agua, como vapor saturado que sale de la turbina en el punto 4, la vamos a recalentar al punto 4', al 4'. Vamos a expandir en una primera turbina del 4' al 5 y vamos a volver a recalentar de 5 a 5' para volver a hacer una expansión en una segunda turbina de baja presión hasta el punto 6, donde tenemos de nuevo el vapor saturado que vamos a condensar, que vamos a bombear al punto 2 y que vamos a precalentar al punto 3 de entrada a la caldera, donde vamos a pasar de líquido saturado a vapor saturado, el cual vamos a recalentar, vamos a hacer la expansión en la primera turbina, volver a recalentar, expansión en la segunda turbina, volver a condensar, volver a bombear, etc. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, en el punto 15.3.